Bueno, comenzamos con un nuevo tema que está basado en la tubería. ¿Vale? Vamos a estructurarlo por unidades. Vamos a empezar un poco con la iniciación y las partes más sencillas. En este caso vamos a empezar por la designación de las tuberías. Eh, si al final del tema o surge alguna duda o alguna complicación, bueno, pues si podéis escribirme al correo y podría aclararos las dudas. Bien, vamos a ir pasando diapositivas, ¿vale? Lo primero que tenemos que conocer un poco dentro de la tubería, ¿vale? Es que una instalación de tubería conlleva una prefabricación y un montaje de la prefabricación y el montaje de las tuberías, ¿vale? Y una vez montadas forman lo que son sistemas o circuitos completos. A la izquierda tenemos un ejemplo de una práctica que hicimos en el taller, y a la derecha, bueno, pues tenéis una instalación real de una instalación de tubería donde nos vamos a encontrar pues todo lo que son bombas, filtros, nos encontraremos depósitos, tubería, codos, accesorios. Bien, todo ello viene, digamos que la tubería viene de cero, ¿vale? Vienen largos comerciales, y la función que tiene que ir haciendo un poco el tubero pues es ir haciendo todas las operaciones, tanto de corte, mecanizado y montaje, prefabricación, hasta que conseguimos dejar la tubería montada, ¿vale? Bien, seguimos, ¿vale? Los objetivos un poco que buscamos dentro de al finalizar esta unidad, es que se conozcan las partes de una tubería, que identifique los diámetros de una tubería, saber manejar los catálogos de suministradores y obtener las dimensiones para la fabricación, e identificar las tuberías en un cajetín de un plano. Bien, eh, al finalizar el tema, ¿vale? Ahora no nos vamos a centrar en lo que pone en sí el isométrico, qué es esto. Bien, esta unidad se trata de aprender lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sería la parte de la tubería, y para ello vamos a dar las explicaciones y vamos a ver dónde lo podemos cómo podemos aprender a identificarlo. Si entendemos el tema, al final del tema deberíamos de entender qué significa todo esto. Bien, este es otro ejemplo de tubería, ¿vale? Antes era en tubería normativa DIN, que ahora ya cambió y es normativa EN, pero y este está en normativa en ASME, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo. Bien, las tuberías. Podemos definir como tubería, ¿vale? Secciones huecas que se emplean para la conducción de gases y de fluidos, ¿vale? Las tuberías utilizadas para las instalaciones industriales pueden ser de muchos materiales, ¿vale? Lo más habitual que nos encontramos en la industria suele ser aceros al carbono, aceros inoxidables, aceros especiales, pero también existen otros materiales, cobre, PVC, aluminio, etcétera, ¿vale? Yo me voy a centrar un poco en los primeros porque en su mayor en su mayor parte suele ser los que nos encontramos, ¿vale? Los materiales usados, como sus dimensiones y los accesorios que forman parte de un sistema de tuberías, están definidos por la normativa que rige el proyecto. Bien, en este caso, dentro de la aplicación que dentro del uso para dónde vaya a ser utilizada esta tubería, trabajaremos con unas normativas u otras, ¿vale? Dentro de ello, pues lo vamos a ver ahora en los catálogos. El tubero debe saber la tubería y los materiales a utilizar por las indicaciones que se indican en los planos, ¿vale? Un tubero, cuando llega a una obra o a un taller de prefabricación, le dan un isométrico, y en ese isométrico lo que tiene que
que saber es qué material lleva o qué material tiene que usar, ¿vale? Generalmente la tubería estará o en un parque de materiales o estará en unos caballetes y le dirán dónde lo tiene, pero puede darse el caso de que dentro de unos tubos digamos, de diferente normativa, coja uno u otro material, como podría ser en los aceros inoxidables, y no lo diferencia un 316 de un 304, etcétera. Bien, en este tema nos vamos a basar en los materiales que habitualmente más usan los tuberos en la fabricación mecánica, y para ello, como soporte, vamos a coger los catálogos del grupo Hanstinich. A mí son unos catálogos con los que ya llevo muchos años trabajando y bueno, me parece que están muy completos, aparte que suelen ser de los principales suministradores. Entonces, bien, para poder usarlos, ¿vale? Yo os dejaría el enlace y en su página web nos encontramos los catálogos, ¿vale? Esta sería su página web, ¿vale? Lo tenemos en español y vamos a empezar a utilizar el catálogo de Tubasol, que sería este catálogo. Podemos descargarlo, ¿vale? Ya lo tendríamos y vamos a ver un poco, bueno, lo que os estaba comentando, ¿vale? Este catálogo se basa en los tubos y accesorios de acero al carbono soldados y sin soldadura, en normas EN, que es la antigua DIN, y en ASTM, ¿vale? Voy a dejarlo aquí minimizado porque más adelante lo vamos a emplear, ¿vale? También existen aplicaciones para el móvil que contienen las bibliotecas de materiales y los accesorios con todas sus dimensiones y todo lo necesario, pero el problema de los teléfonos móviles es que bueno, que estamos trabajando en un sector donde hay calor, hay chispas, etcétera, y bueno, pues te podrías encontrar con que se te estropea el teléfono, o incluso en muchos sitios como en refinerías o en ciertos sectores industriales no te dejan tener el móvil encima, ¿vale? Entonces al final te condiciona, mientras que unos buenos apuntes para el tubero siempre van a facilitar la labor, ¿vale? En la caja de herramientas, un buen manual hecho por cada uno de lo que suele utilizar y nada, y le sacará de muchos apuros. Y cuando pueda utilizar el móvil, pues insisto de que hay muchas aplicaciones. Bien, los catálogos citados anteriormente agrupan las tuberías y los accesorios dentro de divisiones donde son utilizados. Por ejemplo, el catálogo de Tubasol se encuentra la siguiente estructura, que sería la división sanitaria, ¿vale? Y fontanería, división industrial y división petroquímica. Vamos a centrarnos principalmente en la industrial y en la petroquímica, ¿vale? Ya que suele ser lo más habitual, o bueno, yo creo que dentro de estos accesorios de fabricación nos permitiría para aprender luego a hacer los despieces, etcétera. Y el catálogo de Hanstinich se estructura en la tubería milimétrica, la gama alimentaria, la farmacéutica y la gama STM de acero inoxidable, ¿vale? En este caso serían para aceros inoxidables y aleaciones especiales, ¿vale? Entonces aquí lo que tenéis que quedaros es que el catálogo de Tubasol se utiliza para aceros al carbono y el Hanstinich se utiliza para aceros inoxidables y aleaciones especiales. Bien, las partes de una tubería, ¿vale? Dentro de un tubo lo que nos vamos a encontrar será las siguientes partes. Por una parte nos vamos a encontrar el diámetro exterior, ¿vale? El diámetro exterior coincide con la parte más alejada del tubo, bien, y es igual, ¿vale? No varía dentro del mismo diámetro nominal de un sistema de tubería. Es decir, que un tubo de 4 pulgadas tiene un diámetro y ese diámetro es exactamente igual para todos los accesorios dentro de esa tubería, reducciones, codos, etcétera, ¿vale? El espesor del tubo varía en función de la designación de la tubería, ¿vale? Y al final un poco la aplicación para la que va a ser, pero esto nos vendría definido, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que saber interpretar cuál sería el espesor del tubo con la designación que nos dan y el diámetro del tubo, que es variable en función del espesor, ¿vale?
Entonces aquí lo que nos tenemos que quedar en cuenta es de que lo que varía es el espesor y el diámetro interior. El diámetro exterior del tubo no varía dentro de un mismo diámetro nominal. Bien, otras partes indicativas que debemos de saber son los ejes del tubo. Los ejes del tubo son unas líneas imaginarias, ¿vale?, que lo que hacen es dividir el tubo o bien por un cuadrante vertical o bien por un cuadrante horizontal. Al final siempre las dimensiones que nos den nos las van a dar a su eje. Entonces a la hora de hacer mediciones tendremos que saber un poco cómo trazar los ejes y cómo hacer las divisiones de los tubos, etcétera. Pero siempre vamos a partir de los 4 ejes principales. Luego, otra parte importante, ¿vale?, dentro del largo de la tubería, más que nada en el montaje, sería el BOP del tubo, que sería la parte baja del tubo, el bottom of pipe o la parte baja. ¿De acuerdo? Cuando todas las tuberías van, por ejemplo, en un rack y no llevan patines de sujeción o algo, muchas veces te dirán que las montes al BOP del tubo, ¿vale? O bueno, o que coincidan en el BOP para luego ser soportadas todas con un mismo soporte o la parte de arriba, ¿vale? Pero bueno, son definiciones que iréis oyendo a lo largo de vuestra vida profesional. Bien, las designaciones de la tubería. La designación de las tuberías se realiza en base a la norma que lo regula. Por ejemplo, en las normas EN, que es lo que era la antigua DIN, ¿vale?, según esta norma, la tubería se designa con el número, o sea, con la norma y con el diámetro nominal o nominal pipe size, seguido del tubo o accesorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues fijaros, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale?, de un tubo en EN 1016. Esta sería la norma que coge este tubo en DN 25. Bien, y es un tubo sin soldadura, de diámetro exterior 33,7 y espesor por defecto 2,6. Bien, si vais al catálogo o vais al donde está el material, veríamos que los tubos soldados estarían recogidos por la norma 10.217-1 de la antigua norma DIN 2458 y los tubos sin soldadura EN 10.216-1 de la antigua DIN 2448. En este caso los extremos son lisos o ranurados, ¿vale?, y el material es un P235-TR1, antiguamente, o sea, en la anterior designación ST37. Esto es para lo que se utiliza. Bien, y vemos que su diámetro exterior es 33,7, que es lo que hemos indicado aquí. ¿De acuerdo? O sea, diámetro exterior, ¿vale?, que es este, y el diámetro exterior. Bien, el espesor por defecto que viene en este tubo sería 2,6, ¿vale? Es este porque trae el asterisco, que quiere decir que bajo pedido se podría pedir toda esta otra gama de tubería, pero normalmente si tú pides un tubo en EN216-1 en DN25, el que te van a suministrar va a ser este tubo que tienes aquí. ¿De acuerdo? Bien, y ahora viene una cosa que es peculiar. O sea, ¿qué es el diámetro nominal de la tubería o el nominal pipe size? El diámetro nominal es el número, ¿vale?, con que se designa un diámetro de tubería y que no corresponde ni con su diámetro exterior ni con su diámetro interior hasta las 12 pulgadas. A partir de las 14 pulgadas, si multiplicamos el diámetro nominal o el nominal size por el número de pulgadas, veríamos que ya coincide. Bien, el ejemplo lo tenéis aquí, ¿vale? Este sería un tubo con un diámetro nominal de 1 pulgada o DN25 y, como podéis ver, la pulgada equivale a 25,4, ¿vale? Entonces no corresponde con su diámetro exterior. Entonces tenemos que entender esto, que el diámetro nominal
¿vale? Es el número con el que se nombra un diámetro dentro del mismo sistema de tuberías. Es decir, todos los accesorios en DN25, tubería, codos, Ts, etcétera, etcétera, van a tener 33,7 de diámetro exterior, ¿vale? Y el diámetro interior irá variando en función del espesor. Bien, hay otras definiciones, ¿vale? Hay más definiciones de ello, pero bueno, al final nosotros lo que tenemos que entender como tuberos es que el diámetro nominal no corresponde con el diámetro exterior del tubo hasta las 14 pulgadas, que a partir de ahí, si multiplicáramos 25,4 por 14, veríais que ya corresponde, ¿vale? Lo veríamos en otras tablas. Bien, la norma americana, por ejemplo, en cambio, designa las tuberías por la norma y por el NPS, ¿vale? Entonces, si vais al catálogo que tenemos antes, podréis observar que según el ASME B3610 dice una tubería de 1 pulgada en schedule 40, en una 106 grado B, por ejemplo. Veríamos que esto sería una tubería de 1 pulgada, el diámetro exterior en milímetros sería 33,4 y el espesor por defecto sería este que tenemos aquí, ¿vale? Este tenemos ahí. Bien, como podéis comprobar, seguimos viendo que el diámetro nominal o nominal pipe size no corresponde, ¿vale? La pulgada no corresponde con lo que sería una pulgada, que serían 25,4. Entonces, tenéis que diferenciar estas cosas, ¿vale? Cuando os hablen de un tubo de 1 pulgada, no podéis hacer los cálculos, por ejemplo, si tenéis que descontarle un radio o lo que sea, no os podéis basar en el 25,4, porque os equivocaríais. Y bueno, pues un poco lo que hemos dicho, si os vais a tubería a partir de 14 pulgadas, ¿vale? Y multiplicáis, vamos a irnos a la división petroquímica, ¿vale? Y si multiplicáis en este caso en 14 pulgadas por 25,4, veréis que ya correspondería con este diámetro, ¿vale? Pero todo este otro rango que tenemos aquí debajo no correspondería, ¿vale? El diámetro nominal con el diámetro exterior. Bien, continuamos. Aquí tenéis unos ejemplos, ¿vale? De cómo se diseñarían las tuberías en las diferentes normativas. Por ejemplo, una tubería de acero en una 10 216 en un material de P235, veríamos que sería el tubo 33,7, tubería DN25, tubería DN40 que sería de 1 pulgada y media, tubería de 2 pulgadas y tubería de 2 pulgadas y media. Esto sería normativa europea y esto sería normativa americana. Como veis, la designación te dice por nominal pipe size 1 pulgada, schedule 40. El schedule hace referencia a la cédula que es el espesor, ¿vale? Entonces, siempre que, bueno, en este caso el schedule vaya aumentando, va a ir aumentando el espesor, que lo tendríais, por ejemplo, aquí en las tablas, ¿vale? Schedule normalmente hasta las 6 pulgadas el espesor es el schedule 40, ¿vale? Serían 7 milímetros. A partir de ahí ya empezamos a encontrar schedule más pequeños y si os fijáis, normalmente dentro de las normas americanas también nos encontramos otros tipos. Esta es ASME, luego hay API, etcétera, pero bueno, que el schedule estándar este sería un schedule estándar y este un schedule 40, suele coincidir, ¿vale? Hasta ciertos diámetros, ¿vale? Bien. El suministro de las tuberías, bueno, pues los suministros de las tuberías generalmente se hacen en largos comerciales.
que suelen ser de 6 metros y 12 metros. Luego bajo pedido podrías encontrarte 14, pero bueno, lo normal son 6 o 12. Bien, ¿cómo vienen las tuberías? Pues las tuberías pueden venir con los bordes rectos, ¿vale? Esta sería la designación en inglés, que estas abreviaturas os las podéis encontrar en algún plano, con los bordes biselados o con los bordes roscados. Todo ello normalmente te lo puedes suministrar. Inicialmente te lo van a suministrar en tubo negro, pero en la tubería roscada, por ejemplo, te puedes encontrar que te lo suministren galvanizado, ¿vale? Y bajo pedido pueden suministrártelo chorreado e imprimado para que cuando llegue a obra ya esté protegido y simplemente luego le haya que dar las capas de acabado, ¿vale? Bien, con esto vamos a ver un ejemplo y vemos aquí cómo nos traerían un plano, ¿vale? Entonces, cuando nos dan un plano, ¿vale? No nos vamos a centrar en lo que sería el contenido del dibujo, que eso lo veremos más adelante, pero vemos aquí número, ¿vale? Que no lo vamos a ver, serían estas numeraciones, que sería digamos, la posición. Aquí vemos size, que quiere decir la talla, y en este caso estamos trabajando. Vamos a ver estos que están aquí. Esto es un tubo de 1 pulgada y estos son tubos de 10 pulgadas, ¿vale? Bien, esto es una especificación del material y el tipo que nos encontramos es un Schedule 80 y Schedule estándar. Es tubería seamless, que sería tubería sin soldadura, y acero al carbono y en el Schedule 80, y estos serían los bordes, como vendrían los bordes, como hemos visto antes, BBE y TBE. Bien, si veis aquí cómo está, ¿vale? Esto es lo que al finalizar este tema deberíais de conocer. Una tubería de pulgada, una tubería de 10 pulgadas. ¿Qué diámetro tiene una tubería de 1 pulgada en milímetros? Al final acabáis memorizándolo, pero si os mandan a una campa de materiales y tenéis que coger un tubo de 1 pulgada, pues no vale que vayáis con el metro y midáis a ver qué tubo es para que os dé 25,4, sino veréis que tiene que tener 33,4 en el caso de la tubería en ASME. ¿Ok? Y en 10 pulgadas pues os pasaría lo mismo. 10 pulgadas tiene un diámetro definido, ¿vale? Que creo que son de memoria, no lo recuerdo, 278, 273, ¿ok? Que no podríais ir a medir y que fuera esto, claro, al final vais a ver tubos grandes y vais a ver que entre uno de 14 pulgadas, de 12 pulgadas, otro de 10 pulgadas, pues a ver, no corresponden, ¿vale? Los diámetros exteriores. Esto es lo que tenéis que saber para poder identificarlos, que un tubo de 10 pulgadas tiene que tener una medida que viene por el catálogo. Al final, como he dicho antes, ya aprendéis y lo memorizáis. Y luego, en espesor estándar, dentro del mismo tubo podéis encontrar los diferentes espesores. Si tenemos que coger este, pues mediríamos, y un tubo de 10 pulgadas en un espesor estándar, que es este de aquí, pues tendríamos un espesor de 12, o sea, de 9,27, que si os fijáis corresponde con el 40, es este, ¿vale? Bueno, esto en esta normativa y en esta otra normativa, ¿vale? En normativa europea, ¿vale? Esto todo ha cambiado. He cogido estos planos porque, bueno, era lo que tenía de apoyo ahora mismo. Si os fijáis, un tubo de 2448 en ST37 corresponde a la tubería 10 216-1. Un momento que lo cogemos aquí, ¿vale? ¿Veis? Tendríais aquí que esto sería tubo DIN 2448
¿vale? Y la norma que lo rige ahora es la 10.216. Tendríamos que esto es un tubo de DN100, que si vais a ver un tubo de DN100 corresponde con un tubo de 4 pulgadas, que es este. Entonces te dice que un tubo de DN100 son 4 pulgadas y tiene un diámetro de 114,3 y un espesor de 3,6. Y luego esto es el material. Bien, si hemos entendido esto y sabemos movernos ya dentro de un cajetín de un plano y sabemos identificar las tuberías, hemos conseguido el objetivo que teníamos. Bueno, esto comentar que son los largos que definen. Yo no os recomiendo que los utilicéis, siempre os recomiendo que hagáis los despieces vosotros, porque puede haber medidas que, bueno, pues milímetros que no os coincidan, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo. Muy bien, venga, hasta luego.